Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos. En este video vamos a hacer unas consideraciones sobre lo que es la ciencia forense. Sin duda, desde aquel personaje Sherlock Holmes hasta la fecha, ha habido un sinnúmero de ideas en el imaginario popular sobre cómo es el trabajo del forense, ¿no? Pero ahora vamos a ver la realidad de cómo es el trabajo forense a la luz de los propios forenses. Quédate. Sin duda, uno de los objetivos de la ciencia forense es establecer la verdad y la justicia. Por eso es necesario, ante todo, antes de empezar el trabajo en laboratorio, en campo, por parte de los peritos, es necesario que las pruebas o la evidencia, lo que se conoce como evidencia, llegue a manos del forense lo más inviolado posible, ¿sí? Así que vamos a analizar cómo trabaja la policía científica de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A través de un pequeño informe y después hacemos unos comentarios finales. Muy bien, de esa forma damos comienzo al tema. Justamente hablando de introducción a la ciencia forense, cabe destacar que todo lo que vamos a hablar en este video tiene que ver con lo que es la policía científica de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, cada provincia de la República Argentina tiene una legislación distinta con respecto a lo que tiene que ver a los procesos judiciales y bueno, eso afecta directamente el trabajo de la policía científica. Entonces el tema que vamos a dar el lugar es introducción a la ciencia forense, ¿no? Y vamos a ver algunas generalidades. Lo primero que tenemos que saber es de que la policía eh, forense, la ciencia forense, perdón, actúa como auxiliar de la justicia, o sea, no es un ente autártico que se manda solo. Trabaja en estricta colaboración como auxiliar de la justicia, ¿no? Auxiliar de la justicia. ¿Cómo está conformada la policía científica? Bueno, como ustedes saben, el jefe de la policía es el jefe de la policía bonaerense, ¿no? Pero después de él viene la subcoordinación general operativa, ¿no? Que divide a la policía en dos ramas. Una es la policía de seguridad y la otra es la policía de investigaciones, que es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque la policía de investigaciones también está subdividida, por lo menos en cinco ramas distintas. Una es la policía en función judicial, otra es la policía en delitos complejos, otra es la policía en tráfico de drogas ilícita y la otra es la policía científica y por último hay un registro de antecedentes penales, ¿no? Que también es un departamento que trabaja eh, con la policía, ¿no? Así que entonces notamos de que la policía de investigaciones es la que lleva adelante la ciencia forense en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En sus distintas ramas. Nosotros nos abocamos a la científica porque es la que nos interesa, la que tiene más estricta relación con la ciencia forense exclusivamente. Podemos observar también que los departamentos judiciales, cómo están repartidos los departamentos judiciales, también guardan similitud en cómo está desparramada el trabajo policial, ¿sí? Los departamentos judiciales incluyen varios municipios. Por ejemplo, vemos el caso de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, que justamente responden al departamento judicial Quilmes. Dentro de estos municipios hay fiscalías, ¿no? Está la Fiscalía de Quilmes, la Fiscalía de Berazategui y la Fiscalía Descentralizada de Florencio Varela, que las tres podemos decir, responden al Departamento Judicial Quilmes, ¿sí? Así pasa con el resto del conurbano, ¿sí? Van teniendo fiscalías que responden a un departamento judicial. Lo mismo podemos decir en lo que tiene que ver a la provincia de Buenos Aires, ¿no? La determinación de los departamentos judiciales tiene que ver con la densidad de población. Ustedes se ven que hay departamentos judiciales muy pequeños, aparentemente en área, ¿no? Pero son muy extensos en población. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en la zona sur que está Mar del Plata, el departamento judicial es más pequeño por la densidad de población, repito, valga la redundancia.
Bueno, esto es lo que tiene que ver a los departamentos judiciales. ¿Qué pasa en las departamentales policiales? Bueno, pasa algo similar también. Las departamentales se van acomodando en distritales, que las que hacen, que las nuclean, y también guardan estricta relación con los distintos departamentos judiciales, ¿sí? Ahí podemos ver la Dirección de Policía Científica en San Isidro, en la parte norte, ¿sí? Que responde junto a la de San Martín y a la de Zárate Campana. Justamente es la de Zárate Campana la que hace de cabecera, ¿sí? O distrital. Ahí vemos en el oeste la Dirección de Policía Científica Mercedes, Morón y La Matanza. Podemos ver también el mapa de la Dirección Científica de la Policía en la zona sur, con Quilmes y Lomas de Zamora, ¿sí? En la parte central de la provincia tenemos la Dirección Policía Científica La Matanza, Dirección Policía Científica de Dolores. Después tenemos aquí en la zona atlántica la Dirección Policía Científica Mar del Plata, Dirección Policía Científica Necochea, ¿sí? Y sus jurisdicciones. La Dirección Policía Científica Bahía Blanca. Esto puede variar, ¿no? Y en el interior de la provincia, Dirección Policía Científica Junín, Dirección Policía Científica Pergamino y Trenquelauquen. Esto puede variar de acuerdo a varios factores, ¿no? Por ahí por un tema de coordinación o por un tema de densidad de población se pueden ir acomodando y cambiando las configuraciones de los distritos, ¿no? En los cuales actúa la policía. Lo único que nos resta destacar es de que siempre los departamentos judiciales corresponden a los departamentos policiales, o sea, el mismo área que cubre un departamento judicial es el área que va a cubrir la policía científica e incluso la policía de seguridad, ¿no? Porque de hecho, como siempre, como veníamos diciendo, la policía no es ni más ni menos que un auxiliar de la justicia, ¿no? Vamos a ir a la parte práctica ahora, meternos en lo que tiene que ver a la cadena de mando en un procedimiento policial. Por supuesto, todo esto está escrito en un lugar y este es el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Este es un código que, si bien va sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, es el código que rige los procedimientos policiales, ¿no? Por eso es importante conocerlo. Y justamente el Código Procesal Penal prevé todo lo que es un procedimiento judicial para justamente poder brindar justicia, ¿no? Y que se llega a la verdad de un asunto. ¿Qué pasa cuando hay un crimen? Bueno, ahí tenemos que ver cómo es el procedimiento, ¿sí? En la cadena de mando. Para ello hemos preparado el siguiente cuadro. Cuando hay un incidente que requiere la atención policial, se establece lo que es la escena del crimen, el lugar donde fue, donde sucedió el hecho. El primero en arribar es la policía de seguridad, ¿sí? Arriba generalmente por una sospecha o por una denuncia anónima o por alguien que llamó o lo que fuese, ¿no? Entonces arriba a la escena del crimen. Justamente cuando se determina de que hay un crimen o un delito, lo que hace es preservar la zona, ¿no? Generalmente se hacen precintos, ¿no? O se aleja a curiosos o personas que no tienen nada que ver con el hecho del lugar, ¿sí? La policía de seguridad da aviso a la fiscalía y la fiscalía es la que determina que hay que llamar o convocar a la división científica. Entonces da aviso a la policía de seguridad, quien convoca a la división científica, y la fiscalía también le dice o le sugiere qué tipo de peritaje se va a solicitar, o sea, qué tipo de peritos van a ir. Una vez que se determinan qué peritos van, arriban a la escena del crimen. Bueno, ajustan todo lo que es evidencia, en lo que respecta al imputado, a la víctima, hacen una recopilación de todo eso, siempre preservando la integridad de las mismas. Una vez que tienen todas las evidencias, ¿sí? Informa a Fiscalía y Fiscalía hace o eleva lo que se llama la investigación penal preparatoria. ¿Qué es esto? Bueno, el código justamente dice que
La investigación penal preparatoria lo que busca es comprobar, mediante estas diligencias que hablábamos, ¿no?, el descubrimiento de la verdad, si existe un hecho delictuoso. Establece las circunstancias que lo califican, agraven, atenúen, justifiquen o incidan en su punibilidad. Individualiza a los autores y partícipes del hecho. Verifica la edad y toda circunstancia que tenga que ver al imputado. Y comprueba a los efectos penales el tipo de daño que ha causado, ¿sí? En esta investigación penal preparatoria, el órgano actuante es el Ministerio Público Fiscal, con la ayuda de la policía como su auxiliar. En el artículo 268 habla sobre la iniciación, ¿no? Bueno, la iniciación puede ser dada por el Ministerio Público Fiscal o incluso por la policía, siempre y cuando con supervisión, del Ministerio Público Fiscal. Lo que sí se debe dar es una comunicación inmediata al registro único de antecedentes penales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que donde se le va a dar nombre, apellido, fotografía, todos los datos habidos y por haber de la persona para ver si esta persona ya tuvo antecedentes o setarlo como precedente, ¿sí? Luego toda esta información va a ser referida al fiscal, que una vez que recibe la comunicación, lo que hace es ver si, bueno, como decíamos, si el imputado cuenta con otras investigaciones en trámites, juicios penales en trámites, si fue declarado en rebeldía, etcétera, ¿no? Una vez que se tiene la investigación penal preparatoria, todo en marcha, ahí recién se da aviso al juez, quien es el encargado de elevar este caso a juicio. Eso es básicamente, detalle más, detalle menos, cómo funciona, cómo trabaja, cómo debería trabajar, mejor dicho, la ciencia forense. Bueno, y sin lugar a duda, si queremos seguir adentrándonos en lo que tiene que ver la ciencia forense, uno de los objetivos que hay que lograr es tener pruebas o indicios o muestras puras, ¿no? Por eso, una de las partes prácticas muy importantes a este respecto es la cadena de custodia. Cómo esas pruebas llegan al laboratorio o al análisis de un forense sin contaminación ni nada raro en el medio, ¿se entiende? Si querés lograr una justicia, tenés que basarla sobre pruebas firmes, reales, fácticas, comprobables, ¿sí? Acerca de cadena de custodia, nos gustaría charlar un poquito con alguien que estuvo trabajando en la policía científica durante bastante tiempo, que fue profesor de lo que tiene que ver a las tecnicaturas forenses y que actualmente es policía en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Así que saludamos en este caso al oficial primero, profesor Carlos Seferino Díaz. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. Acá estoy encantado de estar con usted. Así que buenas tardes a todos también los que nos están viendo. Y no dejen de poner sus dudas, sus inquietudes acá abajo en los comentarios. O nuevas ideas para próximos videos también. Los agradecidos somos nosotros por su tiempo y gracias por atendernos en el teléfono, ya que sabemos que está a punto de ingresar a trabajar. Bueno, gracias. Sí, la verdad que como dijiste vos, sí, trabajé durante 10 años en la policía de la provincia de Buenos Aires. Allí llegué hasta el grado de oficial inspector. 8 de esos 10 años los pasé en policía científica, en la delegación departamental de policía científica de San Martín, un partido, como todos saben, bastante bravo, donde pericias no faltaron nunca, lamentablemente, ¿no? Porque cuando interviene policía científica es siempre por algo malo, ¿no? Por algún hecho no muy afortunado. Bueno, hoy quería que hablemos de lo que es la cadena de custodia. Aparte de haber formado parte de la policía científica, también dicté clases en un instituto terciario que que existe hasta el día de hoy en la provincia de Buenos Aires, donde se dictan las tecnicaturas superiores en las distintas especialidades.
En mi caso, yo dictaba parte de las materias de la que era la Tecnicatura Superior en Criminalística. Así que bueno, a lo largo de distintos videos, si querés, vamos a ir conversando sobre distintos temas. En este caso, hoy querías hablar de lo que era la cadena de custodia. Bueno, en cuanto a la cadena de custodia, tiene que ver y fue creada debido a distintas situaciones que se fueron presentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya que muchas veces la evidencia terminaba estropeándose, degradándose, perdiendo o rompiendo, ya sea por circunstancias que tenían que ver con la negligencia, la impericia, incluso muchas veces, que es lo peor, fue a propósito, ¿no? Bueno, a raíz de eso es que se creó la cadena de custodia. ¿Por qué? ¿Cómo pasaban esas cosas? Bueno, el tema es así, vamos a ejemplificarlo. Cuando uno tiene un hecho, como explicabas vos en el cuadro, interviene la policía de seguridad, suponiendo que hubo un enfrentamiento, ¿sí? En ese enfrentamiento que tuvo el personal policial con alguna persona, esta persona termina matando a alguien, ¿sí? Bueno, obviamente, si hubo un enfrentamiento armado es porque esa persona tenía un arma. Supongamos que era una pistola calibre 9 milímetros. Bueno, esa persona mantuvo enfrentamiento, mató a esta otra persona. Entonces llega la policía de seguridad, una vez que tiene la situación dominada, controla, hace los perímetros correspondientes para la preservación del lugar escenario de los hechos. Una vez que tiene el lugar preservado, da intervención a la fiscalía, que seguramente va a pedir que intervenga policía científica para realizar las primeras pericias de rigor en el lugar del hecho, ¿sí? Una vez que policía científica llega, realiza las pericias, las primeras pericias en el lugar del hecho, parte de ello es secuestrar este armamento, ¿sí? Supongamos que esa pistola está secuestrada, ¿no? Se la secuestra. Junto con las vainas, proyectiles y demás cosas, efectos que tienen en el lugar. ¿Qué pasaba antiguamente? Esa pistola y los efectos que había, policía científica, una vez que la secuestraba, se la entregaba al personal de la comisaría. El personal de la comisaría lo llevaba a la comisaría y ahí se lo daba al que está a cargo en la comisaría en ese momento. Esa persona que presta servicios en la comisaría, a su vez va a el personal que está a cargo de la oficina de judiciales de la comisaría, que son los que van a terminar el sumario y posteriormente lo van a elevar a la fiscalía que interviene. Después de eso, este personal de judiciales de la comisaría se lo entregaba a otro personal que se dedica a entregar papeles, ¿sí? Sumarios, efectos y cosas por el estilo, a los distintos lugares. Entonces, ¿qué pasaba? Esa persona, que se le denomina comúnmente correo entre el personal policial, era el encargado de llevar todo ese sumario con esos efectos a la fiscalía. La fiscalía, una vez que recibe eso, lo recibe a alguien que está en la mesa general de entradas o en la mesa de entradas de esa fiscalía en particular. Esa persona recién ahí va a sentar, que recibe eso, y se lo entregaba realmente ahí al fiscal que interviene, ¿sí? O al instructor judicial que va a seguir esa IPP. Ahora, ¿qué pasa? Después de ahí, luego que el personal de la fiscalía lea el sumario y demás, lo que hacía era elevar esa pistola y demás efectos, de ser necesario, nuevamente a policía científica para que le hagan otro tipo de pericias. En este caso, se realiza lo que se llama el cotejo. Supongamos que parte de la operación de autopsia que se le hizo a la persona fallecida, se le extrae un proyectil de arma de fuego. Ese proyectil
también viaja hacia la fiscalía por parte del personal del cuerpo médico de la policía científica, que es otra área, y viaja también hasta la fiscalía. La fiscalía manda el proyectil junto con el arma que se supone que fue el homicida. Ahora, cuando el personal del perito balístico recibe ese efecto, esa pistola, en la delegación, hace un disparo dentro de lo que se llama el tubo recuperador. Es un tubo, como dice la palabra, grande, que adentro posee tiras de Kevlar y aramida, que es el material del que está compuesto el chaleco balístico. Entonces, cuando uno dispara ahí adentro, ese proyectil es detenido por esas hebras de aramida o de Kevlar. Entonces, el balístico recupera, mete la mano, saca de ahí adentro ese proyectil y lo compara con el que sacaron del cuerpo, ¿sí?, de la víctima. Entonces hace lo que se llama el cotejo y entonces dice, sí, este proyectil fue disparado de esta arma, porque deja unas marcas que son igual, cada tubo cañón de cada arma deja en el proyectil unas marcas que son iguales que las huellas digitales que tenemos las personas, son únicas e irrepetibles. Entonces ahí es que el balístico puede decir si este proyectil fue disparado de esta arma o no. Es decir, esta fue el arma homicida o no. Ahora, volviendo, porque nos fuimos un poco por las ramas. Volviendo a la cadena de custodia, acá hay una cuestión. Si esa arma funciona, debido a que es un calibre 9 milímetros, más adelante vamos a hablar de eso igual, de lo que son calibres de armas antes se llamaba un arma de guerra, y hoy por hoy cambió esa nomenclatura. Hoy es arma de uso civil o arma de uso civil condicional. Del calibre 32 para arriba es uno y de ahí para abajo es otra. ¿En qué modifica eso? Modifica en la pena que va a tener esa persona. Si a mí me encuentran en la calle con un arma, una 9 milímetros, que funciona, ese es un delito no excarcelable, es decir, voy a quedar realmente detenido, preso. Ahora, si tengo de un calibre 32 para abajo sí voy a hacer, es un delito excarcelable, se llama. Es decir, puedo llegar hasta que termine el proceso y mediante una probation y demás a terminar en libertad, ¿sí? Lo mismo pasa cuando el arma funciona. Puedo tener un calibre 45 o 9 milímetros, pero si esa arma no funciona, entonces es un delito excarcelable. Y más aún después de esto. Ahora, y volviendo a lo mismo, ¿qué pasa? El perito, cuando va a hacer el disparo ese para extraer el proyectil y compararlo con el otro, resulta que el arma no anda. ¿Y cómo que no anda? Si con esto mantuvieron enfrentamiento. No anda. El perito la va a accionar esa arma y no funciona. Entonces en algún momento se rompió. ¿Y en qué parte de todo, de todas esas manos por las que pasó el arma se rompió? ¿Quién la rompió? ¿Fue por negligencia? ¿Fue por impericia? ¿Fue a propósito? Bueno, entonces ahí es donde viene la cuestión. Para eso se creó, o sea, después ¿a quién le echamos la culpa? Al correo de la comisaría, al personal de la fiscalía, al personal de científica, al primero que intervino. Pasó por 6 manos distintas esa arma. Entonces, ¿y a quién procesamos? ¿A quién le echamos la culpa? Porque pensando bien, bueno, fue simplemente a alguien medio negligente que se le cayó y se le rompió o algo por el estilo, o si no tenemos que pensar mal, que alguien la rompió a propósito para que ese tipo quede en libertad. ¿Se entiende? Entonces, a través del tiempo se creó lo que se llama la cadena de custodia, con lo que se puede evitar tranquilamente estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ahora el personal de científica, cuando secuestra algo, lo ensobra, lo rotula, ¿sí?, y pone bien cómo va a ser secuestrada y el efecto y cómo está, ¿no? Entonces, bueno, deja constancia ahí en la planilla esa que tiene varios datos a completar, tipo formulario, y después tiene abajo unos casilleros que tiene para llenar datos también personales y firmas, y en un lugar dice observaciones. Entonces, cuando uno secuestra algo, yo secuestro algo hoy,
te lo hago entrego a vos como personal de comisaría. Entonces yo digo, bueno, secuestro un arma calibre 22, de color tanto, bueno, y la voy a encerrar, a guardar en un sobre de papel madera, de color marrón, con cinta, que dice Policía Científica Evidencia, que es la que generalmente se usa. Ese sobre va a estar firmado por los testigos, que van a ver cuando yo guardo esa arma ahí y demás, ¿sí? Una vez que yo te lo doy a vos, vos vas a poner ahí como segundo eslabón de la cadena de custodia, que es el que lo recibe, y vos pones, sí, recibo sobre de papel, madera, que dice contener un revólver, cerrado, con cinta, qué sé yo. Ahora, vos se lo pasás a otro, y ese otro recibe eso y está en un sobre de papel blanco. O ese sobre está abierto y vuelto a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo tienen que poner, no, ahí en la misma cadena de custodia, y tiene que viajar el efecto junto con la cadena. Van pegaditos. Entonces, de esta forma, se evitan esas cuestiones. Después cuando llega allá, realmente terminan otra vez en científica para peritar el arma y no funciona. Entonces empiezan a leer la cadena de custodia. Bueno, hasta acá venía como lo secuestró el perito original, con un sobre de papel madera de color marrón. Ahora acá el tercero que lo firmó ya lo recibió con otro sobre. O ese sobre está abierto y vuelto a cerrar. Y dejó constancia de eso. O sea que el segundo fue el que lo abrió ahí. ¿Por qué razón lo abrió? Bueno, entonces a partir de ahí ya esa cadena de custodia te está avisando de que algo pasó, que ahí estuvo el inconveniente. Bueno, y así con ya sea armas, sean hisopados con contenido de ADN y lo que sea, bueno, para esas cuestiones fue creada la cadena de custodia. Para que si en algún momento se pierde, se rompe o pasa algo con los efectos, podamos saber en qué momento se violó esa cadena de custodia o el sobre que contenía o el elemento que, que llevaba ese efecto, ¿verdad? Para eso fue. Creo que quedó más que clara la explicación y bueno, de más está decir que es un delito, ¿no? Obstruir por alguna forma la cadena de custodia, ¿no? O adulterar pruebas o hacer desaparecer pruebas. Así que bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo y el habernos aclarado este punto. Y qué mejor que lo aclare alguien que perteneció a la fuerza, que está dentro de la fuerza y que sabe cómo son estas cosas. Mientras usted hablaba, veíamos imágenes de algunos casos donde usted trabajó y además estuvimos viendo este formulario de cadena de custodia que está disponible porque es información pública. Le agradecemos muchísimo y bueno, más adelante si seguimos tratando temas forenses, lo vamos a llamar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció el informe? Es realmente interesante, ¿no? Y muestra lo importante que es tener estudiado y actualizado el Código Procesal Penal, ¿no? En este caso la provincia de Buenos Aires, porque cada provincia tiene un código diferente. Realmente también notamos la tarea de los fiscales, ¿no? La importante tarea y el poder que tienen los fiscales, ¿no? Al dirigir una investigación para dar lugar con la verdad. Por supuesto, la tarea forense también es muy importante, lo que requiere muchísimo conocimiento y preparación. Espero que les haya sido útil. Este es el comienzo de una serie de artículos que vamos a sacar en video acerca de la ciencia forense. Falta balística, rastros, ¿no? Una serie de facetas de esta ciencia que es muy interesante. Así que bueno, sin más, les pido su like, les pido que nos comenten, nos dejen sus comentarios aquí debajo del video sobre qué les pareció, qué temas les gustaría que tratemos, ya sea forense u otros. Y por supuesto, espero su suscripción. Hasta el próximo video.